Bueno, muy buenos días. Vamos a aprender a nuestra línea de la competencia acondicional agrícola. La nueva voy a mostrarles inicialmente nuestra información. Vamos en las redes, donde encuentran esta competencia. Se paran aquí en su ficha. Van a la fase 2, fase de planeación, actividad de proyecto 2. Para encontrar el material de apoyo que está en plataforma, que puedan leer y puedan descargar, aquí tengo material de formación y bajo y busco en material de formación, parte donde dice manejo del sistema de post cosecha en la producción. ¿Listo? Al pararme aquí, darle clic aquí, me sale esta información. ¿Okay? En Guía y en Sofía, la competencia se llama acondicionar el producto agrícola. Aquí está como manejo del sistema de post cosecha en la producción agrícola. Para acceder al recurso, entonces le dan clic aquí, acceder al recurso, y ahí les muestra, les da una pequeña introducción de lo que vamos a trabajar. Este componente aborda las etapas del proceso de producción desde la planificación y elección de materias primas hasta el embalaje, el almacenamiento y el manejo de la post cosecha. Con este componente, el aprendiz se capacitará en la adopción y uso de materias primas necesarias y la aplicación de tecnologías propias de los procesos involucrados de acuerdo con la legislación aplicable para la actividad productiva. ¿Sí? Aquí están el contenido, ¿sí? Si ustedes quieren verlo en orden, simplemente le dan aquí en ver más y el sistema les va mostrando en orden la temática. Si ustedes quieren ver contenido por contenido, entonces primero está la introducción, ahí hay un videíto. Luego está el marco normativo, donde les va a hablar de toda la normatividad que se maneja en la producción agrícola, específicamente en la post cosecha. Aquí les va a dar como una introducción de nuevo a lo que es la producción agrícola y todos sus procesos. Y en la parte de manejo de la post cosecha, que es el número 3. Y aquí hay una actividad didáctica que ustedes pueden desarrollar para verificar la apropiación del conocimiento. ¿Listo? Entonces ahí está la información sobre manejo del sistema post cosecha en producción agrícola, que es nuestra nueva competencia para este trimestre. Entonces le voy a dar aquí en ver más. Y aquí, como les decía, entonces les muestra la parte de la introducción, este videíto, y después sigue la normatividad y toda la información que vimos. Antes de empezar a dar explicación de la temática, voy a mostrarles la guía de aprendizaje. Entonces me voy a devolver un poquito. Permítanme un segundo. Bajar esta ventanita aquí. Y ya me quiere cerrar la sesión. Y, perdón, les voy a pedir disculpas porque estoy un poquito mal de la garganta. Quiero mostrarles la guía de aprendizaje que vamos a trabajar este trimestre, que se llama Guía de Aprendizaje número 5. ¿Cómo encuentro la guía de aprendizaje número 5? De nuevo me paro en mi curso, voy aquí a mi panel de navegación, que es esta zona al lado izquierdo en gris, busco fase de planeación 2, de nuevo, fase de planeación 2, actividad de proyecto 2, miren, donde buscamos el material, y me voy hacia abajo. Paso todo el material de formación que estábamos viendo y me paso aquí a la parte de guías de aprendizaje. Busco guía de aprendizaje número 5 y le doy sobre el documento. Aquí donde está guía de aprendizaje número 5 está la guía y las actividades que ustedes tienen que realizar de esa guía. Recuerden que en cada guía hay competencias diferentes.
¿Listo? No solamente la agrícola, sino varias competencias de su formación. Entonces, me paro aquí en Guía Aprendizaje 5 y le doy aquí donde está el icono de documento y él me abre automáticamente este cuadrito donde dice Guía Aprendizaje número 5. Clic aquí para acceder al recurso educativo. Entonces le doy acá y él me abre esta guía número 5 que yo les sugiero siempre que descarguen sus guías, porque con estas guías es que vamos a seguir nuestro proceso formativo. Ahí dice qué tienen que hacer, cuándo lo tienen que entregar, cómo lo tienen que entregar. Esta guía es la que les da la indicación de sus actividades, de las que ustedes realizan y suben a plataforma. Entonces, esta es la guía de aprendizaje número 5. Y vamos a ver que en esta guía de aprendizaje número 5 ustedes van a ver varias competencias, tanto técnicas como claves, y varios resultados de aprendizaje. Entonces, dentro de las competencias técnicas de la guía número 5, efectivamente, entonces está nuestra competencia a condicionar el producto agrícola según manual técnico. Mírenla, aquí está. ¿Listo? Ahí no se deja marcar, ¿no? Entonces, acondicionar el producto agrícola según el manual técnico es nuestra competencia. Y nuestros resultados de aprendizaje que vamos a ver son planear los recursos necesarios para el manejo post cosecha de alimentos y obtener productos alimenticios acondicionados de acuerdo a los parámetros nacionales e internacionales. ¿Vale? Entonces, vamos a ir ahí y vamos a mirar la guía de qué se compone. Como toda guía, pues tiene una presentación, tiene una formulación de actividades de aprendizaje, una actividad de reflexión inicial. Es siempre bueno que hagan esta actividad de reflexión inicial porque sirve pues para varias competencias, ¿sí? Y está ya nuestra actividad 3.1. A partir del 3.1, el numeral 3.1 es la actividad de nuestra competencia condicional producto agrícola según manual técnico. Entonces, de la guía número 5, me repito al numeral 3.1 y empiezo a leer, ¿sí? Lo que me dice la guía. ¿Listo? Entonces, la primera actividad de aprendizaje, determinar parámetros y recursos requeridos para el manejo de la post cosecha de alimentos según manuales de operación y normatividad vigente. Esa es nuestra primera actividad. De esa actividad voy a entregar una primera evidencia que será un informe de aplicación de métodos y procedimientos, ya se los voy a explicar, y voy a hacer un cuestionario, ¿cierto? Que está en la plataforma. Y como número 3 de evidencia que tengo que entregar, voy a entregar un video sobre criterios de calidad y manejo de residuos en el sistema post cosecha. ¿Listo? Entonces, de esta guía, de esta competencia que vamos a iniciar, son 3 evidencias: el informe, el cuestionario y el video. Son 3 evidencias que ustedes deben entregar, subir a plataforma, ¿vale? Entonces, vamos a explicar un poquitico la actividad de aprendizaje general. Entonces, el aprendiz estará en capacidad de describir los procedimientos necesarios a llevar a cabo en la post cosecha de acuerdo con los criterios técnicos de los productos escogidos y la normatividad vigente, así como la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para la aplicación de procedimientos y metodologías establecidas para el uso de herramientas maquinarias que apoyan la post cosecha. Mediante el desarrollo de las evidencias se aplicarán los conceptos tratados en los contenidos previos. ¿Cuáles son los contenidos previos? Los que les mostré al inicio, ¿sí? Donde estaba la introducción, la normatividad, todo eso que ya vamos a empezar a explicar. ¿Listo? Recuerden, chicos, que estas sesiones en línea, para que quede claro para todos, son un apoyo a su formación. Ustedes están en formación virtual y su aprendizaje es autónomo. ¿Qué quiere decir autónomo? Yo como aprendiz en cualquier momento de mi día, en cualquier momento que yo pueda o quiera, puedo abrir mi plataforma Sajuna, buscar mis contenidos, estudiarlos yo de manera autónoma y desarrollar mis actividades y subir mis evidencias a plataforma. Eso es un aprendizaje autónomo. Nosotros instructores en la
en la formación virtual, estamos para apoyar el proceso formativo. Nosotros no dictamos clases, ¿listo? Para que tengan ustedes esa claridad. Esto que se hace en las sesiones en línea son apoyos a su formación. Y también quiero aclararles que hay canales de comunicación con sus instructores, conmigo como instructora. Se pueden comunicar por medio de mensaje directo, se pueden comunicar por medio del foro de preguntas e inquietudes, se pueden comunicar por la conexión en la sesión en línea en la que estamos, si quieren estar en sesión en línea. Yo he dejado los anuncios con suficiente tiempo para que ustedes sepan a qué horas y qué día tenemos nuestra sesión en línea, ¿vale? Entonces tenemos esos canales de comunicación, pero sí quiero dejar la claridad de que esto que nosotros hacemos en las sesiones en línea es explicar, digamos que de manera más sencilla y más clara, qué se va a hacer dentro de cada competencia, que nosotros les guiamos y les apoyamos, ¿vale? Pero nosotros no dictamos clase uno y nosotros no ponemos las evidencias. Nosotros no les ponemos las evidencias en plataforma, las evidencias están en la plataforma. Eso ya viene de una semilla que trae el programa. Nosotros simplemente apoyamos sus procesos para que ustedes los puedan hacer de manera fácil y clara, y cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, por supuesto, estamos prestos con la mejor actitud para ayudarles, para apoyarles en este proceso. ¿Listo? También este trimestre les voy a activar el chat o la sesión sincrónica. Les voy a estar avisando por un anuncio qué día queda la sesión sincrónica para que ustedes se puedan conectar conmigo y hacer sus preguntas eh, de una manera más cercana, digámoslo así. ¿Listo? Puedan hacer sus preguntas con respecto a la formación. Esa claridad quería hacerles. Y como último, tengo por decirles que la temática que yo manejo es exclusivamente la temática que está en plataforma. ¿Listo? Entonces, si la plataforma ya trae una guía, la guía es la que se maneja. Si la plataforma ya trae unos contenidos, que fueron los que les mostré antes, pues esos contenidos son los que yo tengo que proceder a explicar y es lo que he venido haciendo. Si ustedes tienen alguna duda, si ustedes tienen algún comentario, con mucho gusto se pueden comunicar conmigo en cualquier momento por mensaje de texto de Sajuna o como ya les dije, por foro de preguntas e inquietudes que está en donde dice información general del curso y con mucho gusto yo estaré presta a responderles lo más pronto posible cualquier duda. Bueno, ese era un pequeño paréntesis. Continúo. Entonces, asimismo se evaluarán los conocimientos mediante un cuestionario. Entonces, lo primero es hacer el informe, ¿sí? La primera actividad. Previo, usted leer la información, entenderla y estudiar la información que hay en plataforma respecto a este tema de la post cosecha. Entonces, hace su informe, hace su cuestionario. Recuerden que los cuestionarios son evaluaciones que generalmente están a un solo intento. Entonces, antes de responder las preguntas, por favor, lean muy bien la información y asegúrense de que la entendieron para poder responder ese cuestionario. ¿M? Y por último, se valora la capacidad del aprendiz en exponer los criterios de calidad para un cultivo específico que debe ser diferente al anterior. Entonces les explico, miren, aquí en el informe les piden que ustedes escojan un cultivo. El aprendiz elegirá un producto agrícola y sobre ese cultivo o producto agrícola usted debe desarrollar este informe con estos parámetros que les voy a explicar más adelante. Y el video también le pide a usted, que es la evidencia número 3, que usted escoja un cultivo, ¿sí? Pero este cultivo del video debe ser diferente al del informe, ¿sí? Ahí en un ratico lo dice. Entonces, tengan en cuenta eso, por favor. Lo otro, apreciados aprendices, quiero invitarlos a que lean muy bien sus guías, porque haciendo evaluaciones de sus entregas, no todo, por supuesto, en algunos casos he encontrado que suben trabajos de un tema que no le ha propuesto la guía. Entonces, por ejemplo, en la competencia anterior había un estudio de caso donde le describían exactamente lo que usted tenía que evaluar: una finca en el Cauca, evaluar si se podía montar un cultivo de fresas, por ejemplo. Y alguien hizo una evaluación de otro cultivo. Entonces, no estamos leyendo las guías
No todos, por supuesto, algunas personas no leen la guía y la comprenden. Por eso me gusta explicarles muy bien qué actividades son las que tienen que hacer. Entonces, me remito a la actividad número 1. Entonces, en la actividad número, bueno, aquí va a terminar. Por último, se valora la capacidad del aprendiz en exponer los criterios de calidad para el cultivo específico, diferente al anterior, y el manejo de residuos resultantes de las actividades de la post cosecha. ¿Cuáles son los residuos resultantes? Cuando yo estoy haciendo post cosecha de productos, pues descarto productos que no sirven, que vienen dañados, que se magullan, que se cortan, que no cumplen con los estándares de calidad. Entonces, esos son residuos orgánicos. Pero también puedo desechar plástico, cartón, ciertos materiales con los que yo empaco ese producto. Y a esos residuos, pues toca darles una disposición final de acuerdo a la normatividad. ¿Cierto? En Colombia existe una normatividad para la disposición de residuos sólidos. Entonces, aquí ustedes lo que deben hacer es escoger su cultivo, evaluar cuáles son los residuos que salen y eh, explicar de qué manera se hace la disposición correcta de dichos residuos. Entonces, eso es lo que deben hacer en el video. Entonces, ahora sí vamos a explicar uno por uno. Dice en la guía que ustedes se demoran 80 horas en hacer toda la actividad correspondiente a las 3 evidencias entregables, ¿cierto? Entonces, evidencia número 1, vamos ahora sí a explicar una por una. Informe de aplicación de métodos y procedimientos. Entonces, esto es un documento que usted debe realizar y cargar en plataforma. A muchos de ustedes que ya han subido sus evidencias, les he dejado la recomendación de revisar las normas APA de trabajo escrito. Las normas APA me permiten ver cómo se entrega un trabajo escrito. Un trabajo escrito se compone de varias partes. Entonces lleva una portada, lleva una introducción, lleva unos objetivos, lleva el desarrollo del trabajo, ¿sí? Es un trabajo, es una norma que me permite organizar mi trabajo de una manera más completa y ahí sí poderlo cargar a mi plataforma. No es bueno entregar un trabajo sin portada, por ejemplo. Por supuesto, yo sé que es suyo porque al abrir en plataforma, pues está bajo su nombre la entrega, pero es importante que lleve una portada y nosotros también evaluamos eso, no solamente el contenido del trabajo, sino la presentación de ese trabajo. Entonces, presenten su trabajo lo mejor posible. Si no manejan bien el tema de normas APA, la encuentran en internet, descárguenlas de internet, léanlas, apropien esa normatividad de presentación de trabajo escrito para de aquí en adelante en sus trabajos, en sus entregas, lo hagan de esa manera. A muchos en la retroalimentación que les hago de la calificación de sus trabajos, les recomiendo eso. También les recomiendo verificar la ortografía, ¿sí? Siempre incluir una bibliografía, que es la información donde ustedes me dicen de dónde sacaron todo eso que consultaron en su trabajo. Y muy, muy importante, chicos, conclusiones. A su trabajo siempre intégrenle unas conclusiones. ¿Conclusiones de qué? Pues del tema que acabamos de tratar en el trabajo. Entonces, si yo estoy hablando de poscosecha de banano, pues entonces mi conclusión será que el banano es una fruta que requiere gran atención en el tema de poscosecha, dado que va generalmente a un transporte muy largo porque se exporta y tal. Bueno, no sé, lo que ustedes hayan entendido del tema. Para mí es súper importante la conclusión porque la conclusión es algo personal, es algo que usted aprendió, apropió de conocimiento y me está mostrando con esa conclusión qué fue lo que aprendió. Y para nosotros pues es muy importante evidenciar su aprendizaje. Entonces, esa recomendación les hago para que presenten los trabajos, todo lo que sea trabajo. Entonces, en esta evidencia, el aprendiz va a elegir un producto agrícola. Elijan el que ustedes quieran, banano, café, fresas, maíz, el que ustedes deseen, papa, flores, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y a su criterio va a escoger el producto y va a desarrollar un documento en el que describa el paso a paso del manejo que se debe realizar en la poscosecha de ese cultivo, de acuerdo a criterios técnicos del producto y de la normatividad que esté vigente. ¿M? El aprendiz deberá establecer los procesos a adelantar de acuerdo con el producto elegido, con el objetivo de mantener la calidad del producto y evitar las pérdidas por factores internos. Este es el objetivo de cualquier post cosecha, mantener la calidad del producto y evitar las pérdidas. ¿Listo? Se pierde producto en post cosecha por factores internos y externos, ¿sí? Entonces, ¿qué deben incluir en su informe?
Su informe debe incluir el tema de acondicionamiento de producto, que es lo primero que nosotros hacemos cuando el producto ya llega de campo a la post cosecha. Debe incluir el tema de selección y clasificación del producto. Aquí para esta parte les sugiero buscar la norma técnica colombiana, ¿sí? Para el producto se los voy a dejar por el chat, permítanme, les escribo en el chat. ¿Cómo se llama? Se llama la norma técnica colombiana. Las normas técnicas colombianas están hechas por el ICOMTEC, ¿cierto? Y les voy a dejar norma técnica colombiana. Discúlpenme que se los escribo en mayúscula, pero es para que no quede por ahí perdido. Del ICOMTEC. Entonces, existen normas técnicas colombianas para banano, para naranja, para fresa, para maracuyá, para todas las frutas existen esas normas técnicas colombianas. ¿Y qué me permite ver la norma técnica colombiana? La forma de clasificación del producto, ¿sí? Cuántas variedades, perdón, cuántas calidades encuentro de producto. Entonces, que si la fresa se clasifica en selecta, en extra, en primera, en segunda, qué tamaño debe tener la clasificación extra, qué tamaño debe tener la clasificación primera, qué tamaño debe tener la segunda, ¿sí? Y así para todos los cultivos tenemos ese mismo sistema. Entonces, para esto de selección y clasificación del producto, consulten por favor la norma técnica colombiana del producto que ustedes escogieron. Bueno, después deben desarrollar o describir la manera en que se empaca ese producto, qué tipos de empaque se hacen, si se empaca en plástico, en icopor, en bandeja con vinipel, si se empaca en cajas de cartón, por qué cantidad, por qué peso se empaca cada producto, ¿sí? Describir muy bien. Luego va el tema del almacenamiento, si el producto requiere almacenamiento en frío, a qué temperatura, si va con atmósferas modificadas, cuánto tiempo de almacenamiento me aguanta ese producto, todo ese tema debe ir aquí. Embalaje y transporte. Aquí voy a describir entonces la manera en que yo embalo el producto. ¿Cuál es la diferencia entre embalaje y empaque? El empaque es la forma individual en la que yo le presento el producto al consumidor final. Entonces, una bandeja de media libra, una bandeja de libra, o le presento una bolsita de kilo, de 2,5 kilos, por ejemplo, en el caso de papa lavada, o una bolsita de 5 kilos, o le presento un empaque, un atado de aromáticas de 100 gramos o de 60 gramos, ¿sí? La manera como yo la empaco, en la manera en que le llega al consumidor final es el empaquetamiento. El embalaje es cuando yo ya uno varios de esos empaques y los pongo en una caja, por ejemplo. En una caja de cartón me caben, digamos, 10 cajitas de plástico de fresa, ¿sí? Esas cajitas que vienen perforadas. Entonces, ya el empaque grande, el contenedor grande que me contiene varios empaquitos es lo que nosotros llamamos embalaje. Entonces, ¿cómo se embala y cómo se transporta? Les doy otro ejemplo, el caso de flores. En flores armo ramos de acuerdo a lo que me pida el mercado y el empaque sería cada ramo y el embalaje serían ya las cajas, los tabacos de cartón donde meto varios ramos para mandarlo a transporte, primero terrestre, luego aéreo y exportar. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan un ejemplo de qué. Y por último, debo describir el manejo y la disposición de residuos que me genera ese proceso de post cosecha. Entonces, ¿qué residuos salen de haber hecho la post cosecha de banano? ¿Qué residuos salen de haber hecho la post cosecha de café? ¿Qué residuos salen de haber hecho la post cosecha de fresas? Recuerden que no son solamente residuos sólidos. Aquí en esta parte también muchas veces hacemos lavado y desinfección del producto, entonces salen aguas de desecho, que es lo que nosotros llamamos vertimientos. ¿Cómo se manejan esos vertimientos? ¿A dónde se descarga esa agua? ¿Sí? También los materiales orgánicos, todo lo que sobró de pronto de la clasificación. En el caso de flores, por ejemplo, se despetalan alguna rosa, entonces se despetalan ese pétalo que se hace, el corte de la pata para dónde va, y así. Entonces, ir describiendo esos residuos, también residuos de plástico, residuos de cartón, residuos de suncho, ¿sí? Muchos residuos se generan aquí en la parte de la post cosecha. Usted escribir qué se hace con ellos, a dónde se manda y en qué manera se manda. ¿Listo? Entonces, ese trabajito, miren como les decía anteriormente, debe incluir una portada
¿Qué lleva una portada, chicos? Pues obviamente el título del trabajo, el nombre suyo, su identificación, el número de ficha al que usted pertenece, ¿sí? El nombre del programa que usted está haciendo, entonces tecnólogo en gestión empresarial, y la fecha, ¿vale? Por lo menos eso. Si quieren colocarle, también le pueden colocar presentado a instructora Diana Carolina Escobar, y si no, no es necesario. Pero por lo menos con que tengas información, una portada. Después de la portada va una introducción. ¿Qué es una introducción? Esa se le pone a cualquier trabajo. Es donde usted hace un resumen donde describe de qué es que va a hablar en el trabajo. Entonces aquí me están pidiendo un informe de aplicación de métodos y procedimientos de post cosecha. Entonces, ¿cómo va a ir mi introducción? Mi introducción va a hablar sobre la importancia de la post cosecha en la producción agrícola, ¿sí? ¿Para qué se hace la post cosecha? Entonces se busca que la post cosecha mejore y extienda el tiempo de comercialización y la calidad del producto, tal, tal, tal. Ahí ustedes redactan su introducción. Objetivos, ¿cuál es el objetivo de hacer este trabajo? Entonces, conocer los procedimientos el procedimiento y el paso a paso que se lleva a cabo en la post cosecha de banano, conocer las herramientas y equipos que se utilizan durante el proceso de post cosecha de banano, identificar las actividades realizadas durante la clasificación, conocer las clasificaciones diferentes que hay para banano de exportación, así. Cualquier objetivo pueden ustedes colocar, ¿sí? Los objetivos mínimos deben ser entre 3 y 5. Y ya viene el desarrollo del trabajo. Muchos de ustedes se saltan estos tres pasitos y van de una al desarrollo del trabajo y ni siquiera a veces le ponen el nombre. Hagan sus trabajos bien presentados, chicos. Ustedes ya están a un nivel de tecnología. ¿Listo? Entonces desarrollan el trabajo. ¿Cuál es el desarrollo del trabajo? Pues esta información que le están pidiendo acá. Usted la pone, la describe, la organiza bien organizada. Después de haber hecho todo eso, vienen las conclusiones, que es lo que yo les digo, donde va usted qué aprendió de ese trabajo. Entonces su conclusión. ¿Qué concluyó usted después de haber hecho el trabajo de post cosecha de naranja Tangelo? No, pues conclusiones. Primero, la naranja Tangelo es una variedad de naranja que se comercializa mucho en Colombia por ser una variedad de alta jugosidad. ¿Sí? La naranja tangelo debe cosecharse en tal estado, en tal grado de madurez. Tercero, la naranja tangelo requiere ser clasificada, limpiada, ta, ta, ta. Bueno, las conclusiones que ustedes saquen de ahí. Y también si quieren hacer alguna recomendación a productores, la pueden hacer aquí. Y por último está la bibliografía. La bibliografía debe incluir todas las páginas de las que usted consultó para hacer su trabajo. Si consultó de un libro físico, lo relaciona ahí. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se hace una bibliografía? Eso está en las normas APA, que les pido por favor que consulten. ¿Cómo se cita un libro? ¿Cómo se cita una página web? Deben hacerlo de manera correcta en la bibliografía, ¿vale? Y esa sería nuestra primera evidencia, que es el informe sobre el cultivo que ustedes van a escoger describiendo esta temática. ¿M? En el documento a entregar, el aprendiz podrá utilizar herramientas que le permitan expresar las actividades de manera clara, como diagramas de flujo, mapas conceptuales, matrices, gráficas, tablas, lo que ustedes crean que requieren para poder explicar esta temática, lo pueden incluir. Si ustedes traen una tabla de internet, una figura de internet, una fotografía de internet, lo pueden hacer sin problema, pero recuerden que siempre en la parte de abajo se le debe colocar una fuente. ¿De dónde salió esa foto? Ah, no, profe, que las fotos las saqué de la página de Asofrucol. Listo, entonces abajo de la foto dice fuente Asofrucol. No, profe, que la foto la saqué de la página de Fede Arroz. Listo, entonces abajo de la foto, fuente Fede Arroz. Igual una tabla que describa, no sé, los tamaños de clasificación del tomate. ¿De dónde la sacó? La saqué de una página que decía, no sé, Universidad Nacional de Colombia. Entonces, fuente Universidad Nacional de Colombia. Si las fotos que yo incluyo en el trabajo no las tomé yo, no son mías, siempre debo ponerle abajo una fuente. Ustedes dirán, ay, pero ¿esto qué tiene que ver con la temática? Esto se llama presentación de trabajos escritos y también se les evalúa, mis hijos, porque ustedes están a un nivel de tecnología. Lo que sigue después de la tecnología es una carrera profesional, ¿sí? Entonces, para ustedes se evalúa que presenten los trabajos de manera correcta. Entonces,
Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Productos a entregar. Informe de métodos y procedimientos en post cosecha. Miren lo que dice aquí, que ustedes a veces también lo ignoran. Formato de PDF. También me ha ocurrido que entregan trabajos en Word y resulta que el archivo está dañado, no se puede abrir. Entonces me comunico con ustedes y les pongo un mensajito. Por favor, estimado aprendiz, revisar el archivo que cargó porque no lo pude abrir. El computador me dice que el archivo está dañado. Entonces, para que eso no suceda, ustedes terminan su trabajito en formato de Word y cuando vayan a guardar, le dan guardar como PDF. Si su computador no le permite eso, abren en internet una página que se llama I Love PDF. Les voy a montar un videito sobre eso. Y ahí pueden cambiar su archivo de formato de Word a formato de PDF. Cuando ya lo tengan en formato de PDF, ahí sí lo cargan a la plataforma. Traten, chicos, de aquí en adelante que todos sus trabajos, todos, de todas las competencias, los puedan cargar preferiblemente en formato PDF. Primero, nadie se los puede modificar. Segundo, son formatos más pequeños, entonces son más fáciles de subir, gasta menos internet subir un formato de PDF. Y por último, pues para nosotros como instructores es más fácil abrir un PDF que de pronto un Word, un Excel, un PowerPoint, que son formatos más grandes. ¿Listo? ¿Qué tan grande debe ser su trabajo? Este informe debe llevar entre 4 y máximo 7 páginas. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de actividad correspondiente. Informe de aplicación de procedimientos, que es la evidencia número 1 de la actividad de aprendizaje 1 de la guía 5. Ya ahorita voy hasta allá y les muestro dónde está, cómo lo subo. Bueno, espero que hasta ahí haya estado clara la explicación. La evidencia número 2 es un cuestionario de post cosecha. Ese donde está en la plataforma. Entonces simplemente usted le da clic sobre esa actividad de cuestionario y desarrolla o responde las preguntas que le está haciendo el cuestionario una por una hasta que lo termine y se cierre el cuestionario. Como les digo, les aconsejo que antes de desarrollar el cuestionario lean muy bien la información o la temática de la competencia para que puedan desarrollar su cuestionario de manera correcta. ¿Listo? Entonces, ya ahorita les muestro dónde está el cuestionario. Y la evidencia número 3 es un video. Ustedes deben grabarse, hacer un video. ¿Describiendo qué? Los criterios de calidad y manejo de los residuos en el sistema de post cosecha. Entonces aquí nos dice, el aprendiz realizará un video en el cual explique los criterios que se deben tener en cuenta para garantizar la calidad del producto final y el manejo de los residuos resultantes de los procesos realizados en la post cosecha. Entonces ahí describen dos cosas. Uno, cómo se garantiza la calidad del producto. Entonces aquí ustedes tienen que escoger un producto diferente al del informe. Si en el informe escogieron plátano, en este deben escoger otro diferente, el que sea, ¿sí? Pero no pueden ser el mismo cultivo. Entonces, voy a escoger el cultivo de flores, rosa específicamente. Entonces, ¿cómo garantizo la calidad de la rosa? Entonces, aquí tengo que hablar de temas de hidratación en post cosecha, del punto de cosecha. Aquí tengo que hablar de desinfección. Aquí tengo que hablar de la rapidez con que tengo que hacer los procesos. Aquí tengo que hablar de las dimensiones que trae mi flor, la clasificación que hago de acuerdo al largo de cada rosa, la clasificación que hago de acuerdo al tamaño de cabeza, el empaque, cómo se hacen los bonches, cómo se corta la pata, cómo se le coloca la ruana plástica a cada producto, a cada ramo que yo hago, ¿sí? Aquí hablo de la calidad, ¿sí? Garantizo la calidad cuando hago mis procesos tal. Y también digo que durante ese proceso de post cosecha, entonces tengo varios residuos resultantes. Primero, el agua de hidratación es un vertimiento que yo debo descargar en cualquier momento. Y el agua de hidratación de mi rosa, que fue lo que yo escogí, pues le añaden químicos. Y muchos de esos químicos pues, pueden dañar el ambiente. Entonces yo le tengo que dar un buen manejo a ese residuo de líquido que salió de hidratación. ¿Sí? También tengo que nombrar toda la parte orgánica, entonces esa pata que se le cortó al tallo o ese pedazo que se le cortó al tallo porque venía torcido, porque venía demasiado largo, a dónde va, los pétalos que se le quitaron, que son los más externos, que a veces pueden venir torciditos, manchados, se despetala, a dónde va ese material orgánico,
Si queda un caucho, porque eso se pone con caucho el ramo, entonces, ¿qué hago con los cauchos rotos, lo que se daña? ¿Qué hago con las ruanitas que de pronto salieron defectuosas y las tuve que descartar? Que eso es plástico, ¿cierto? Un papel como un vinilo. ¿Qué hago con el cartón que se desecha? Todos los desechos, los residuos, la basura, como llama la gente, de ese proceso de post cosecha, ¿qué hago con ella? Eso lo describo en un videíto. Antes de ponerse a hacer el video, les sugiero que hagan un escrito en una hojita de lo que van a decir, ya la información clara, ¿sí? De lo que van a decir. Y ahí sí hagan el video. ¿Por qué? Porque mire, el video dice que son máximo 5 minutos. Si usted primero se pone a grabar sin saber claramente lo que va a hacer, se le van a ir más de 5 minutos. Entonces, digamos que tiene que hacer varios intentos para que ese video le salga de máximo 5 minutos. ¿En qué formato lo deben grabar? En formato MP4 o WMV. Cualquiera de los dos formatos los acepta la plataforma. Para hacer el envío, entonces usted se va a donde dice video sobre criterios de calidad y ahí sube el video como un archivo. ¿Qué archivo le va a pedir? MP4 o WMV. ¿Listo? Hasta ahí van las tres evidencias, las tres actividades que vamos a desarrollar durante este trimestre en nuestra competencia de acondicionar el producto agrícola, que básicamente se refiere a la post cosecha de los productos agrícolas. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí está la explicación de la guía de aprendizaje. Entonces, nuestros tres entregables, me voy a remitir acá abajo. Todo el resto de la guía es sobre otras competencias. Acuérdense que cada guía tiene diferentes competencias, diferentes resultados, pero me voy a remitir aquí a la tabla de criterios de evaluación, ¿cierto? Entonces, a mí me van a evaluar el informe. ¿Qué le van a evaluar al informe? Si describe los procedimientos necesarios para el manejo post cosecha según los criterios técnicos y normativos. Y si su informe aplica los métodos y procedimientos para el alistamiento de los recursos y maquinaria teniendo en cuenta los criterios técnicos y normativos. ¿Para quién? Para el cultivo que usted escogió. Con base en este criterio de evaluación es que yo, instructora, evalúo su informe. ¿Listo? Porque a veces dicen, ay, pero ahí yo incluí lo que pude, profe. No, chicos, recuerden que hay unos criterios de evaluación que son mi guía como instructora para poder evaluar sus trabajos. El cuestionario, acuérdense que el cuestionario solito él se califica. Apenas ustedes terminan el cuestionario con respecto a las preguntas correctas que tuvieron, entonces la misma plataforma les da su calificación. Ahí no califico yo. Y el video sí lo califico yo, ¿de acuerdo a qué? A que su video explique la importancia de técnicas y aplicaciones de las operaciones de adecuación de productos agrícolas, que su video identifique las operaciones post cosecha según la condición del cliente y la normativa, que su video emplee criterios de calidad para la selección, clasificación, limpieza, desinfección y secado de frutas y hortalizas, minimizando el desperdicio y teniendo en cuenta los procedimientos, y que su video diga cómo ubica los residuos según los criterios técnicos y normativos. Entonces, yo para evaluar el video me remito a esta parte de la guía y miro si efectivamente su video cumple con estas cuatro criterios de evaluación. Y para el informe, lo mismo. Me remito aquí a mirar si su informe cumple con estos dos criterios de evaluación. Estos se llaman actividades de evaluación. ¿Sí? Y así funcionamos todos los instructores. Para eso tenemos esta tablita que se llama actividades de evaluación. ¿Listo? Porque a veces ustedes se preguntan, pero la profesora, ¿por qué me está preguntando eso? ¿Por qué me está requiriendo eso? Mire, aquí está. Yo les sugiero siempre que cuando inicien su trimestre descarguen las guías que van a trabajar. En este caso es la guía número 5. A veces ustedes no tienen acceso a Internet permanentemente, entonces cuando tengan el acceso a Internet, descarguen su guía, tenganla a mano, con eso pueden ponerse a hacer sus actividades y ya cuando tengan Internet, pues las suben, las cargan a la plataforma. ¿Listo? Eso les sugiero. Entonces, guía de aprendizaje número 5. Bueno, mis chicos, voy a empezar a compartirles entonces de nuevo. Discúlpenme un segundo mientras comparto otra vez ya nuestra plataforma Saguna. Entonces, estábamos aquí en guía de aprendizaje. Ya descargué mi guía, ya la leí, ya tengo claras cuáles son las actividades que yo debo entregar en este trimestre para esta competencia. Ahora me voy a remitir
a la temática, al tema que me brinda la plataforma para poder estudiar y aprender este tema de acondicionar el producto. Entonces, de nuevo me voy a la fase en la que estoy. Vengan, yo cierro esto para que sea más fácil la explicación. Me remito de nuevo a mi panel de navegación. Me voy al área de fase de planeación, actividad de proyecto 2. No sé qué le pasó y por qué me sacó de acá. Permítanme un segundito. Me está mandando a iniciar sesión. Hoy la plataforma está un poco compleja, mis hijos. Sí, me sacó de esa zona. Mire. Y eso que estoy por Google Earth, porque Google Chrome hoy no dejó. Entonces vamos a cerrar de nuevo y vamos a tratar de abrir de nuevo. Les voy a dejar viendo la guía de aprendizaje. Mientras le doy de nuevo, ingreso a la plataforma Sajuna porque me sacó. Eso nos puede pasar a todos. Toca tenerle un poquito de paciencia a las plataformas, ¿no, chicos? Uno, porque la misma plataforma a veces tiene sus fallos y dos, porque a veces el internet de nuestras casas no está tan bien. ¿Listo? Miren, miren cómo abre Sofía, mis hijos. No. Voy a dejar de compartirles. A ver si de esa manera me deja abrir. Permítanme un segundito. Voy a intentarle de nuevo abrir a Sofía Plus. Desde esta mañana me di cuenta que Sofía Plus estaba abriendo con fallos, que no me quería dejar abrir. Volvamos a insistir. Bueno, mis hijos, les recuerdo mientras hago esta apertura que los canales de comunicación institucionales son por medio de la plataforma Sajuna. ¿Listo? En Sajuna ustedes van a encontrar eh, un foro que se llama Foro de Preguntas e Inquietudes. En ese foro siempre vamos a estar activos los instructores. No, no quiere abrir Sofía. Siempre vamos a estar activos los instructores para colaborarles en cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Siempre estamos activos en ese tema. Entonces, sus dudas y preguntas para nosotros son sumamente importantes. También voy a abrir el tema del chat, como les dije. Voy a tener un chat va a ser una sesión sincrónica que voy a tener con ustedes en el momento en que ustedes necesiten hacer alguna pregunta, lo pueden hacer por esa sesión sincrónica, que la voy a tratar de hacer en un horario en que ustedes se puedan conectar, porque pues alguien me preguntaba si habían cambiado los horarios y sí cambiaron, porque yo también tengo nueva programación, nuevo año, nuevo trimestre, tengo nueva programación y pues por lo mismo em, han cambiado los horarios. Pero voy a tratar de hacerla en un horario en el que ustedes se puedan conectar conmigo y hacer las preguntas que ustedes requieran. ¿Listo? Hoy ya abrió Sajuna, mis hijos. Permítanme, abro de nuevo la ficha de ustedes y ya empiezo a compartir. Ahí estoy compartiéndoles de nuevo su ficha. Y vamos, les estaba diciendo, vamos por fase de planeación 2, actividad del proyecto 2, material de formación. Aquí es para ir a ver ya la temática. Y empiezo a bajar, aquí está toda la temática de sus otras competencias, inglés, la que vimos la vez pasada que fue control de labores, sigo bajando, comunicación oral, tal, tal, sigo bajando hasta que la encuentre. Manejo del sistema de post cosecha, miren, aquí está. ¿Listo? Manejo del sistema de post cosecha en la producción. Le doy clic sobre ese. Manejo del sistema post cosecha en la producción y ahí me lleva al recurso educativo. Le doy aquí en clic para acceder al recurso educativo, ver más y empiezo a desarrollar mi temática. Bueno, entonces aquí tengo una introducción. Se da la bienvenida al componente formativo manejo del sistema de post cosecha en la producción agrícola. Comienza esta experiencia de aprendizaje observando con atención el video que se muestra a continuación. Yo les sugiero siempre que no se salten los videos. A veces ustedes miran como con rapidez, rápido la temática, hacer los trabajos. Recuerden que lo más importante es su aprendizaje. ¿Listo? Entonces, dense el tiempo para ver los videos, para ver las sesiones en línea, para comprender los temas. Lo más importante siempre será el aprendizaje.
Entonces voy a reproducir este videito, perdónenme, voy a mirar acá que esté compartiendo con sonido. El sonido del sistema compartido está activado y listo. Les voy a poner el videito. Manejo del sistema de post cosecha en la producción agrícola. Colombia es un territorio privilegiado en cuanto a sus recursos naturales y a sus condiciones para la agricultura, ya que la combinación de sus montañas y valles proporcionan diversidad de pisos térmicos aptos para la producción de la gran mayoría de cultivos de consumo humano. Estas condiciones, en asocio con una normatividad vigente bastante extensa, convertirían a Colombia en teoría en una de las potencias agrícolas del mundo. Sin embargo, a pesar de tener un territorio bastante extenso, las tierras aptas para la producción son improductivas en un porcentaje cercano al 80%. Sumado a esto, la tecnificación de los procesos está muy lejos de llegar al pequeño productor para ayudarle a generar competitividad en un mercado que cada vez demanda más productos. El abastecimiento se debe lograr contando además con los compromisos en la exportación. Por lo anterior, el desarrollo rural debe ser, además de una prioridad, una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los productores agrícolas mediante el crecimiento del uso del suelo, la capacitación de los trabajadores en los avances tecnológicos en materia agraria y la comercialización de materias primas acordes con la necesidad. Ello garantizaría el crecimiento del sector con miras a convertirse entonces en una potencia mundial en generación de alimentos. Bueno, entonces ya habiendo terminado nuestro video nos da una introducción de lo que es la producción agrícola en Colombia, cómo estamos en este momento, para dónde vamos en este momento en la producción agrícola en Colombia, cómo tenemos un potencial de crecimiento muy importante en la producción. Y pues ahí entran ustedes, que son los próximos profesionales del sector agrícola o el sector agropecuario, que van a influir en que ese crecimiento a futuro se dé. ¿Listo? Bueno, entonces aquí le dan continuar. Le damos en continuar. Y aquí nos muestra la primera parte que habla sobre el marco normativo. Recuerden que toda actividad que nosotros realicemos en el sector agropecuario, en general en cualquier sector, se rige bajo unas normas. ¿Quién dicta las normas? El Estado, ¿sí? Colombia nos dice a nosotros qué normatividad hay para muchos temas, para muchas áreas. Entonces, en el caso de la actividad agrícola en Colombia, está regulada por una serie de normas que tienen como objetivo garantizar las condiciones aptas tanto para el abastecimiento de las materias primas necesarias para cada actividad como para la apertura de los mercados nacionales e internacionales. Miren, el tema de la exportación en Colombia ahorita está creciendo muchísimo y yo tengo que conocer la normatividad para la comercialización de los productos, para la post cosecha, para saber cómo hago esos procesos de post cosecha y sacar un producto que cumpla con la normatividad, tanto para mercado interno como para mercado externo. También conocer que mi actividad agrícola genera un impacto ambiental y por eso también estoy regida por normas ambientales. Entonces, toda la normatividad o la normatividad para la producción agrícola es un complejo de leyes, resoluciones, decretos, circulares, planes, entre otros, que buscan aunar esfuerzos para el desarrollo del agro en el país. ¿Listo? Entonces, una de las normas que debemos tener en cuenta, hablando de post cosecha, son las buenas prácticas de manufactura. ¿Por qué las buenas prácticas de manufactura? Porque cuando yo ya estoy hablando de un producto que voy a darle proceso, pues ya eso es un alimento. Cuando ya coseché mis mangos del árbol, deja de ser cultivo y pasa a ser alimento. Entonces tengo que darle un manejo como lo que es, como un alimento. Y para eso, pues existe esta normatividad que se llama la buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos, como les digo, para el consumo humano.
con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias favorables para garantizar su calidad. Las buenas prácticas de manufactura o BPMs permiten a las empresas de alimentos cumplir con todos los requerimientos de seguridad para el consumo de productos alimenticios. Recuerden que la gran mayoría de productos agrícolas son alimentos. Los que no son alimentos son materias primas para industria, como por ejemplo el algodón, el lino, el aceite de palma, ¿cierto? Que se utilizan para otro tipo de actividades y industria, aunque el aceite de palma también ya se está utilizando para consumo humano. Entonces, conozca los 5 elementos claves para la operación de buenas prácticas de manufactura que las empresas de alimentos deben tener en cuenta. Entonces, debe tener en cuenta las personas. Para hacer una buena práctica de manufactura, las personas que trabajan en esa área de nuestra poscosecha deben comprender muy bien las funciones y la responsabilidad que tiene su cargo, su función, el lugar donde está y lo que él hace. Entonces, en ese caso hay que darle una muy buena capacitación a esa persona, a ese trabajador, sobre cómo realizar su función y la importancia que tiene su función sobre todo el proceso de post cosecha o todo el proceso de alistamiento de producto y producción. Los productos, entonces, que el producto que yo voy a entregarle al mercado tenga una especificación clara en cada fase. Entonces, que si yo estoy haciendo el alistamiento, ¿cómo debo alistar el producto para entregarlo a la siguiente fase? Que si yo estoy haciendo clasificación, ¿cómo clasifico mi producto? Para mí, entonces, ¿qué es clasificación extra? Entonces, ¿qué extra deben ser tomates? Dando un ejemplo, deben ser tomates de 125 gramos para arriba, perfectamente limpios, con una madurez de tanto por ciento, que deben tener una forma específica, ¿sí? Entonces, ahí le estoy dando especificaciones claras de mi producto a cada fase, ¿sí? Hasta llegar al proceso de transporte y comercialización, de cómo se presenta el producto al cliente final. Los procesos, entonces todo proceso que yo haga dentro de mi post cosecha debe estar debidamente documentado, se deben llevar registros. Cuando yo recibo el producto en la post cosecha, el producto que viene de campo, cuánto producto entró, de qué lote viene, qué variedad es, cuánto viene, en qué estado viene el producto. Tengo que llevar registros. Luego ya cuando paso el producto a clasificación, entonces cuántos kilos saqué de la primera clasificación extra, cuántos kilos pasé de primera, cuántos kilos saqué de segunda, ¿sí? Cuántos kilos saqué de desecho. Todo debe quedar debidamente registrado y documentado cuándo se hizo el proceso, quién lo hizo. En la parte, por ejemplo, de una poscosecha grande como las poscosechas de flores, qué operario o qué operaria y en qué mesa se hizo esa clasificación. Todo debe estar perfectamente documentado. Cuando es una clasificación o una poscosecha grande, incluso se hacen procesos con códigos de barras. Cada persona tiene su sticker con su código de barras y simplemente hay un lector donde ahí se va llevando el paso a paso y el histórico de por dónde pasó el producto, por manos de quién, qué se le hizo. Y todo eso se lleva en un sistema, porque es una poscosecha muy grande donde entra mucho producto. Los procedimientos, entonces un procedimiento desde que entra hasta que sale el producto final, miren, aquí está la entrada en la flechita, hasta que sale perfectamente listo, por eso tiene el checklist, debe tener un paso a paso y quien maneja los procesos debe conocer el paso a paso de cada uno de sus procesos. ¿Listo? De esta manera, dándole la directriz a las personas, se pueden llevar unos procesos más completos, ¿sí? Y obtener mejores resultados. En cuanto a normatividad, entonces primero en Colombia nosotros manejamos una normatividad ambiental. Toda actividad, sea agrícola, pecuaria, de procesamiento, industrial, comercial, genera un impacto ambiental, ¿sí? Genera un impacto sobre el ambiente. Entonces, en Colombia la normatividad ambiental está hecha como una de las más completas del mundo. ¿Por qué? Porque incluye muchos factores que inciden en ese impacto ambiental. Entonces, el país ha desarrollado mecanismos de protección del ecosistema, propendiendo por el desarrollo industrial con la minimización de esos impactos generados por las actividades antrópicas. Cuando hablo de actividades antrópicas, son actividades realizadas por el hombre. ¿Listo?
el ser humano. En lo relacionado con la normatividad ambiental, entonces se recomienda tener muy presentes algunos criterios como, primero, por el éxito de la producción. Entonces, en la agricultura los aspectos medioambientales son factores importantes que se deben tener muy en cuenta para los procesos productivos, ya que son elementos vitales para el éxito de la producción. Resulta que la producción agrícola es una de las producciones que tienen más impacto sobre el ambiente. Acuérdense que el impacto puede ser positivo o negativo. En el caso de la producción agrícola, nosotros estamos utilizando un espacio donde había posiblemente un ecosistema. Al quitar todo y dejar mi suelo limpio para establecer un cultivo, pues estoy haciendo un impacto al ecosistema fuerte, ¿no? Al estar utilizando ese suelo por mucho tiempo, muchos años en producción agrícola, pues también hay un desgaste de suelo. Ahí hay otro impacto. Cuando estoy utilizando agua, sea de fuentes superficiales, ríos, quebradas, lagunas, o sea de aguas profundas, pues estoy utilizando un recurso natural importante. También estoy utilizando recursos renovables y no renovables. Entonces, mi producción agrícola efectivamente siempre va a tener un impacto fuerte. Sea que mi producción sea convencional, con químicos, pues ahí hay otro impacto tanto a la atmósfera como al suelo, como al agua, como a las personas, ¿verdad? Entonces, aquí esta partecita debe usted evaluar muy bien cuáles son esos impactos que hace la agricultura al ambiente, tenerlos muy en cuenta y hacer que sus procesos sean lo más sostenibles para que no impacten de manera negativa al ambiente. Entonces, ¿qué hago con ese impacto? Minimizarlo. ¿Cómo minimizo el impacto ambiental de mi producción agrícola? Con el manejo adecuado de los recursos. Entonces, ¿qué voy a utilizar agua? ¿Cómo la voy a utilizar? ¿Voy a poner un aspersor grandísimo que bote agua para todos lados se necesite o no? Pues no. Trato de utilizar un sistema de riego eficiente, como el sistema de riego por goteo, si es que en mi cultivo así lo permite. Hay cultivos que permiten riego por goteo, hay otros cultivos que no, y así. Pero ser lo más eficiente en el uso del agua, ser lo más eficiente en el uso del suelo, ser lo más eficiente en el uso de recursos en general, ¿sí? Implementar buenas prácticas ambientales que garanticen que ese impacto generado sea menor el impacto que genera hacia el ambiente. Como vengo aquí con este plan de manejo, entonces tengo que estar siempre pendiente de que esa norma ambiental en Colombia y en todo el mundo se actualiza. Entonces, posiblemente yo ya tengo montado mi plan para el impacto ambiental que estoy haciendo basado en cierta norma y resulta que la norma cambió. Le adicionaron cosas, le quitaron cosas, entonces tengo que estar obligatoriamente actualizándome en el cambio de esa normatividad para mi producción, sea agrícola o pecuaria. Entonces vamos a ver algunas normas de medio ambiente que están orientadas a la producción agrícola. Entonces tenemos el decreto 2811 de 1974, que es el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y No Renovables y de Protección al Medio Ambiente. La Ley 23 del 73, que habla sobre los principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del agua, aire y suelo, que son los tres principales recursos que utilizamos en agricultura. La Ley 99 del 93, que crea el Ministerio del Medio Ambiente y organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA. El decreto 1753 del 94, que define la licencia ambiental, naturaleza, modalidad y efectos, contenidos, procedimientos, requisitos y competencias para el otorgamiento de las licencias ambientales. El decreto 2150 del 95, que reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. La ley 388 del 97, que habla de ordenamiento territorial municipal y distrital y planes de ordenamiento territorial. A mí siempre me gusta explicarles esta partecita. Resulta que si usted alquila o compra una tierrita en una vereda, en un municipio X en Colombia, usted tiene que ir a preguntar antes de rentar el pedacito, la tierrita o comprarlo, tiene que ir a averiguar en planeación de ese municipio el plan de ordenamiento territorial, porque por ejemplo, usted quiere montar un cultivo de tomate que requiere invernaderos o algún tipo de cobertura, una casa malla, ¿sí?
Resulta que el plan de ordenamiento territorial de ese municipio dice que en esa vereda donde usted está construyendo su invernadero, no se pueden montar invernaderos. ¿Quién lo dice? El plan de ordenamiento territorial del municipio en la parte donde dice uso de suelos. Muchos agricultores han tenido esa problemática en muchos municipios de Colombia. Entonces, es importante conocer siempre el plan de ordenamiento territorial. A veces el plan de ordenamiento territorial dice que en esa zona no se pueden tener animales, no se puede tener producción ganadera, por ejemplo, ¿sí? Para los que les gusta la parte de ganadería, que porque está muy cerca a una fuente de agua, lo que sea, no se puede. Entonces usted empieza a hacer una inversión y cuando se da cuenta, ahí no se podía. Ustedes saben la dificultad que es cambiar de lugar cuando ya hay cosas adelantadas. Entonces, esta partecita de la evaluación del plan de ordenamiento territorial, siempre se las aconsejo antes de montar cualquier producto, cualquier proyecto, perdón, del sector agropecuario y en general en cualquier proyecto que usted vaya a montar. Esto es importante. Bueno, también tenemos la ley 491 del 99 que define el seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales y el ambiente y se modifica el Código Penal. El decreto 1124 del 99 por el cual se reestructura el Ministerio de Ambiente. Hasta ahí lo que es normatividad ambiental. Aparte de la normatividad ambiental, nuestra producción agrícola también nos la rige la normatividad sanitaria. ¿Sí? En Colombia, en producción agrícola, tenemos una entidad llamada el ICA, que es quien nos rige, saca la normatividad y también verifica que se cumpla en cuanto a la parte sanitaria de cultivos, así como en la parte pecuaria, también sanidad de animales. Hablando de la parte agrícola, entonces esa normatividad se crea para propender por la protección de actividades agropecuarias y agrícolas de posibles enfermedades y la expansión de contagios que puedan afectar gravemente las actividades en el campo. Entonces, así como para mover un semoviente, un animal, usted necesita unos permisos y todo lo demás, también necesita en la parte agrícola tener en cuenta la normatividad que el ICA le da en cada zona del país. Hay zonas que por restricción sanitaria de plagas y enfermedades usted no puede sembrar cierto tipo de cultivos o lo puede sembrar solo en ciertas épocas del año. ¿Cuándo? Cuando el ICA lo permite. Entonces tengo que conocer esa normatividad sanitaria. Por ejemplo, yo no puedo sacar del país material vegetal sin un permiso especial. Yo no puedo sacar a exportar material sin una restricción ni una verificación y certificación sanitaria. Yo no puedo ingresar material vegetal al país sin un permiso especial y sin una revisión sanitaria. Así han entrado a Colombia muchas malezas que hoy se consideran plantas invasoras porque alguien se trajo en el bolsillo unas semillas o dentro de un cargamento de algo que se importó venía contaminado de pronto con semillas de alguna maleza y eso se difundió aquí en Colombia y ahora tenemos grandes problemas con plantas invasoras. ¿M? Entonces, hay una normatividad sanitaria. Por ejemplo, la gente que exporta fruta, existen plagas que están ya clasificadas a nivel mundial como la mosca de la fruta, la mosca del Mediterráneo, que son plagas que afectan casi que en todo el mundo, a cultivos de todo el mundo, principalmente en áreas tropicales, y que si usted envía, por ejemplo, un cargamento de mangos con un huevito, una larva, una pupa o el adulto de mosca de la fruta o de mosca del Mediterráneo, quien recibe allá, la autoridad sanitaria de ese país que recibe, tiene el derecho de quemarle toda su carga y ponerle una multa a usted como productor y hacer un llamado de atención al país de donde proviene ese cargamento. Miren que esto es un tema delicado e importante que ustedes lo conozcan. ¿Listo? Entonces, existe un reglamento sanitario internacional que se llama RSI, que se ha convertido en una herramienta para la prevención de la propagación de enfermedades infecciosas. Este fue aprobado en la resolución WHA 58 del 2005 durante la Asamblea Mundial de la Salud número 58. En Colombia, la norma más vinculante relacionada con el manejo sanitario es la Ley Novena del 79, la cual establece las normas sanitarias para la prevención y control de los agentes biológicos, físicos o químicos que alteren las características del ambiente. Entonces pueden revisar en el ICA la normatividad vigente sobre la parte sanitaria de plantas.
Bueno, entonces continúo con la normatividad sanitaria que rige en este momento para la producción agrícola en el país. Entonces, está el decreto 2078 del 2012 por el cual se establece la Estructura Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. ¿Por qué nos nombran aquí al INVIMA? Pues, queridos aprendices, cuando yo ya cosecho mi producto y lo pongo en una post cosecha, ya mis mangos no son cultivos sino alimentos. Lo mismo los plátanos, las fresas, las moras, yucas, papas, todos los productos agrícolas que son alimentos. Si yo hago un empaque, pero sobre todo es si yo hago una transformación de mi producto, ya me toca con el tema INVIMA. ¿Qué es transformación? No, profe, que yo lo que hago son pulpas de fruta. Ya me toca regirme por la normatividad de INVIMA porque estoy manejando un alimento procesado. Mientras maneje alimentos frescos, mientras el asunto sea de un producto agrícola que solo se le hizo empaque y se vende en fresco, pues sigo con mi normatividad ICA. Ya cuando le hago transformación, me voy para mi normatividad INVIMA. Está también la resolución 1229 del 2013, por el cual se establece el modelo de inspección, vigilancia y control sanitario para los productos de uso y consumo. Está la resolución 770 de 2014. Está por la cual se establecen las directrices para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes nacionales subsectoriales de vigilancia y control de residuos en alimentos. Recuerden que nosotros aplicamos productos químicos para la producción agrícola, ¿sí? Llámese insecticidas, fungicidas, incluso fertilizantes de síntesis química que pueden llegar a quedar en el producto, ¿sí? Si yo no sigo las indicaciones del fabricante. Les doy un ejemplo. Voy a hacer una aplicación para ácaros en cultivo de fresa. Se hace la aplicación 7 de la mañana y 12 del día empieza la recolección para mandar ya la fresa a mercado. El producto que yo apliqué en la parte de atrás me dice un dato que se llama el periodo de carencia, que es la cantidad de días que deben pasar desde que yo aplico el producto hasta que se puede cosechar y consumir. Y por ejemplo, ese producto que yo apliqué para los ácaros dice 8 días de carencia. Significa que ese producto que yo coseché después de fumigado va a tener por 8 días el ingrediente activo ahí dentro del producto y puede ser peligroso para la salud humana. En algunas ocasiones uno compra algunas frutas o verduras que tienen un sabor extraño. Mucho de eso puede ser por las aplicaciones químicas que se hacen al cultivo donde no se respeta el periodo de carencia. ¿M? Eh, ese tema hay que evaluarlo muy bien porque una de las cosas que yo le mido a la calidad de mi producto ya para consumidor es eso, la inocuidad, que el producto no traiga residuos o trazas de cosas peligrosas, de químicos peligrosos para la salud humana. Entonces, aquí mire está la resolución. La circular 046 de 2014, lineamientos para la articulación y coordinación de las actividades de inspección, vigilancia y control. Entonces, como les decía, relacionado con alimentos destinados al consumo humano. La circular 031, directrices para la aplicación de la normatividad sanitaria de alimentos de consumo humano. Y la circular 046 de 2016, donde se dan los lineamientos complementarios para la articulación y coordinación de las actividades de inspección, vigilancia y control relacionados con alimentos y bebidas destinadas al consumo humano. Recuerden que el cumplimiento de la normatividad, de toda la normatividad que rige mi producción, está asociado a todo lo que son planes de gestión de calidad dentro de mi empresa. Bueno, chicos. Y por último, pues está el tema de seguridad y salud en el trabajo. El tema de seguridad y salud en el trabajo es un tema transversal a cualquier actividad que yo realice, ¿sí? Cualquier actividad laboral. Se aplica para cualquier empleo, para cualquier rol que yo desempeñe. Y en el caso de la producción agrícola, pues es mucho más importante. Miren esta foto, analícenla un momentico. Esa foto me muestra a una persona
haciendo aplicación en un cultivo eh, con seguridad de productos químicos sin ningún tipo de protección personal. ¿Qué significa eso? Que esa persona está expuesta a que ese producto entre por su piel, miren que tiene piel expuesta, a que ese producto se impregne en sus prendas de vestir, que son textiles, y se mantenga pegado a su piel, generando un proceso de intoxicación. Vía de inhalación, nariz y boca sin cubrir, ojos sin cubrir, manos sin cubrir. El tema de seguridad y salud en el trabajo en la producción agrícola debe ser un tema bien importante y de estricto cumplimiento. Ya se han presentado muchos casos de operarios de campo intoxicados y hasta muertos con la aplicación de productos químicos sin ningún tipo de protección personal, porque no se aplica este tema de seguridad y salud en el trabajo. En post cosecha, muy importante también que se tenga el equipo de protección personal. Muchas post cosechas de productos agrícolas están a bajas temperaturas para lograr la conservación del producto. Entonces, quien trabaja a bajas temperaturas tiene que tener también protección contra frío, guantes, chaquetas. Les hacen un programa de suministro de bebidas calientes para que no se baje mucho la temperatura corporal, porque eso es otro riesgo. En la parte de seguridad y salud en el trabajo es lo que hacemos, medimos el riesgo. Entonces, leamos lo que dice aquí. En las actividades de producción, en la mayoría de los campos se presentan situaciones que pueden afectar leve o gravemente la salud de los trabajadores. Es por eso que se hace necesario la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el objetivo de prevenir las posibles situaciones que se presenten durante la ejecución de las labores de producción y que sean de riesgo para los operarios, colaboradores o trabajadores. Las principales normas relacionadas con el sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo se describen a continuación. Entonces, esta parte también requiere que estemos atentos y conozcamos la normatividad. Entonces está el decreto 614 del 84 que establece las bases para la organización y administración de la salud ocupacional en Colombia, el decreto 1295 del 94 que determina la organización del Sistema General de Riesgos Profesionales, la resolución 1016 del 89 que reglamenta la organización y funcionamiento de programas de salud ocupacional dentro de la empresa agrícola. Se debe desarrollar ese sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, se deben determinar los riesgos del trabajador y poner en funcionamiento programas de salud ocupacional enfocados a la capacitación de los trabajadores. La Ley 1562 del 2012 que expide el Sistema General de Riesgos Laborales, la Ley 1610 del 2013 que regula aspectos sobre las inspecciones del trabajo e imposición de sanciones por el incumplimiento del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, el decreto 1443 del 2014 que expide las disposiciones para implementar el sistema de seguridad en el trabajo, el decreto 472 que define las multas y sanciones por el no cumplimiento del sistema de seguridad. Esto es importante, chicos. Si su producción no implementa un sistema de seguridad, de gestión de esa seguridad y salud en el trabajo, puede incurrir en multas con el Ministerio de Trabajo, con las autoridades competentes. El mismo trabajador puede sentar una denuncia, ¿sí? En caso de que no se le brinde ni el equipo de protección personal ni la capacitación. ¿M? El decreto 1072 del 2015 que expide el decreto único reglamentario del sector trabajo. La resolución 4927 del 2016 que establece los requisitos para la certificación de curso virtual de las 50 horas en Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este curso pues es obligatorio para la persona que atiende todos los temas de personal o talento humano dentro de la empresa. El decreto 052 del 2017 que establece que a partir del 1 de junio del 2017 ya no se llama programa de salud ocupacional, sino Sistema General de Salud, Sistema de Gestión, perdón, de Salud y Seguridad en el Trabajo.
La resolución 0312 del 2019, donde se definen los nuevos estándares mínimos para implementar este sistema en empresas pequeñas, medianas y grandes. Hay gente que dice, no, pero es que a mí no me corresponde porque mi empresa es pequeña, yo tengo una producción pequeña. Mire, la resolución dice para empresas pequeñas, medianas y grandes. Y la circular 063 de 2020, que establece los lineamientos para la realización del curso de actualización de 20 horas, que es cada 3 años. Entonces, usted hace el curso de 50 horas, se capacita y después, cada 3 años, debe darle actualización a este curso con un curso corto de 20 horas. ¿Listo? Entonces, el uso de esos elementos de protección personal debe ser una constante. Miren ya la diferencia de la primera fotico que vimos a la foto de esta persona que tiene todo su equipo de protección personal. Aquí le faltarían unas gafitas para protección de los ojos, pero en general está usando el equipo adecuado, el equipo que está avalado para esa labor. No es cualquier overall, es uno que le resista aplicación de plaguicidas. No son cualquier guantes, no son cualquier respirador, es que esté homologado a la labor que va a realizar. Entonces, la empresa está obligada a entregar el equipo de protección personal a el operario y el operario está obligado a utilizarlo y darle buen uso durante sus funciones donde se presente el riesgo para el cual le están dando ese equipo de protección personal. Bueno, mis chicos, continuamos con la temática. Entonces, ya dejando el tema de la normatividad, entramos al tema de la producción agrícola como tal. La producción agrícola puede considerarse, aquí lo dicen, como el resultado del uso que se hace entre un suelo fértil mediante acciones propias para conseguir alimentos de consumo como vegetales, hortalizas, cereales, materias primas, mediante diferentes técnicas de producción de acuerdo con el cultivo implementado. Para que haya una producción agrícola necesito tener no necesariamente suelo, hay cultivos que se hacen en agua, como los hidropónicos, o sobre otro tipo de sustratos, ¿sí? Entonces necesito tener un sustrato o suelo, necesito tener un material vegetal de propagación, llámese semilla, estaca, esqueje, bulbo, ¿sí? Tubérculo. Y necesito realizar unas prácticas que son las labores culturales que vimos con ustedes en la competencia anterior, el año anterior, realizar unas labores culturales, entonces que si la siembra, que si la fertilización, el riego, la deshierva, el tutoraje, en el caso de que sea un cultivo que requiera tutoraje, ¿m? Control de plagas y enfermedades, control de malezas, para lograr una producción óptima que me permita comercializarse. ¿Listo? Entonces, ¿qué requiere la producción? La producción agrícola. En la producción agrícola se hace necesario el uso de recursos renovables y no renovables, lo que les decía hablando de la parte ambiental. El uso de estos recursos tiene un impacto ambiental y de acuerdo con la normatividad es deber del productor implementar acciones que vayan encaminadas a minimizar esos impactos ambientales. Vamos a ver este videito. El videito nos lleva a explicar cuáles son los requerimientos que tiene un productor para realizar su producción agrícola. ¿Sí? Este es un video como general sobre el tema de producción agrícola. Se los voy a compartir. Revisar que esté el audio prendido para que puedan escucharlo correctamente. Compartir el sistema, el sonido del sistema está activado. Listo. Entonces voy a compartirles el video. Requerimientos de la producción agrícola. Los procesos de producción en el agro requieren del uso de recursos naturales, químicos, humanos, de infraestructura, etc. Tales recursos renovables y no renovables mediante su utilización logran algún nivel de impacto sobre el ambiente, las personas, los productos y el entorno. Las empresas agrícolas y sus dueños o administradores son los principales responsables de implementar todas las acciones y mecanismos necesarios que garanticen la reducción de tales impactos propios del ejercicio productivo. Recursos naturales. Uno de los principales factores en la producción agrícola es el uso de los recursos naturales como el agua y el suelo.
En el caso del agua, dependiendo de la demanda que necesita el cultivo y de las actividades de post cosecha, que en la mayoría de los sistemas de producción es alta, es preferible la implementación de un distrito de riego para el abastecimiento continuo. Para los suelos, se deben realizar estudios de los componentes presentes en el mismo. De esta manera, se planifica el tratamiento que se debe realizar para la aplicación de los nutrientes o elementos necesarios, dependiendo del cultivo que se desea implementar. Materias primas e insumos. Las materias primas como base de la producción son por lo general de origen natural, ya que son extraídas de la naturaleza misma y son la fuente principal de la producción agrícola. Por otro lado, los insumos pueden ser de origen natural o procesados. Abonos, nutrientes, que son los encargados de aportar los elementos necesarios para el desarrollo de los cultivos en los tiempos establecidos. Es importante mencionar que las materias primas y los insumos son los componentes primordiales de las labores agrícolas y que para garantizar productos finales óptimos, estos deben ser de muy buena calidad. Equipos y herramientas. Los equipos y herramientas agrícolas están destinados a facilitar las actividades de producción. Algunos de estos instrumentos de trabajo son de uso manual como las palas, picas, azadón, etc. Y otros de uso mecánico como el tractor, la cosechadora, hollador, etc. Las herramientas son utilizadas en todos los procesos productivos desde el arado, ya sea manual o mecánico, hasta el transporte de los productos finales en vehículos de tracción animal o motorizados. El uso de estos proporciona disminución en los tiempos, aumentando la productividad y en la mayoría de los casos disminuyendo los costos de producción por el alto rendimiento obtenido. Bueno, chicos, entonces el videito efectivamente nos muestra todos los requisitos que un productor agrícola requiere para desarrollar su producción. Pero recuerden que pues no todos los agricultores tienen acceso pues a herramientas, a grandes equipos, a gran maquinaria, pero lo importante es saber con qué se cuenta. Puede que no sea una maquinaria inmensa, puede que sea un arado manual o un arado de tracción animal, pero bien manejado y bien administrado puede dar buenos resultados. ¿M? Puede que no sea una gran empresa agrícola, puede ser que sea pequeña o mediana, pero cualquier recurso con el que yo cuente debo tenerlo, digamos que claro, ¿sí? Debo hacer una organización de mis insumos, de mis herramientas, de mis recursos para poder hacer una muy buena planeación de esa producción. ¿M? Eh, Todos los factores influyen en la calidad del producto, en lo que yo voy a sacar, digamos que al final. Lo importante es saber con qué cuento, saber qué necesito con lo que no cuento, buscarlo, conseguirlo y hacer una muy buena planificación. Por supuesto, tener muy claro mi estudio de mercado y saber qué produzco y para quién produzco, ¿no? Y por lo mismo saber cómo debo sacar ese producto, cómo me lo piden, cómo lo debo producir. Bueno, aquí hay una partecita que me habla de fisiología y bioquímica, ¿sí? Aquí me hablan un poco sobre grado de madurez. Ya esto tiene mucho que ver con mi tema post cosecha. Entonces vamos a ver un poquito sobre fisiología y bioquímica. Recuerden que las plantas son seres vivos y como seres vivos tienen un funcionamiento y su funcionamiento está dado por los procesos bioquímicos que se dan internamente en la planta. Una planta funciona gracias a su absorción de luz solar, gracias a su absorción de agua y nutrientes desde el suelo y también gracias a las interacciones que hace con otros organismos vivos, tanto en el suelo como en la parte aérea. ¿M? Internamente, todas esas interacciones generan unos procesos bioquímicos que nos definen finalmente el funcionamiento de la planta. Entonces, es la relación que existe entre los procesos naturales propios de las plantas con los cambios proporcionados por agentes químicos, ya sea por el aporte de nutrientes o por afectaciones externas que se puedan presentar en los cultivos. Entonces, ¿el nivel de luminosidad afecta? Claro, afecta el funcionamiento porque la planta hace procesos de fotosíntesis. ¿La absorción de agua y nutrientes del suelo afecta? Claro, una planta es en más de un 80% agua y todos sus procesos se mueven por el tema agua, ¿sí?
¿Afectan los nutrientes? Así es, la planta necesita ciertos minerales para su desarrollo. Básicamente son 13 elementos esenciales como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, zinc, etcétera, etcétera. Entonces, si no están, se afectan las funciones. Si no hay suficiente agua, se afectan las funciones. Si no hay suficiente luz, se afectan las funciones. Si la planta está en una temperatura en la que no debería estar, porque ustedes, si se dan cuenta, nosotros en Colombia tenemos todos los climas, frío, medio, cálido. Y hay unas plantas que se adaptan en climas fríos, otras en climas medios, otras en climas cálidos. Cuando la planta está en un clima diferente al que debería estar, genera unos procesos de desadaptación y eso afecta su funcionamiento, ¿sí? Entonces, miren que todo afecta ese crecimiento de ese ser vivo llamado planta. La fisiología en las plantas se divide en 4 procesos principales, los cuales permiten el desarrollo de las mismas. Preste atención a la definición de cada uno de ellos. Entonces, los procesos fisiológicos principales de la planta son la fotosíntesis, la respiración, la transpiración y la translocación. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso primordial de las plantas en el que se convierte la materia orgánica la materia inorgánica en materia orgánica, gracias a la energía que les aporta la luz solar, conocida como energía lumínica. El resultado del proceso de fotosíntesis es la fijación del dióxido de carbono o CO2. Entonces, la fotosíntesis es un proceso por el cual la planta genera energía en sus hojas, gracias a este proceso bioquímico, ¿sí? El principal producto de la fotosíntesis es un azúcar llamado la glucosa. Y esa glucosa es la que le permite tener energía a la planta para hacer el resto de procesos fisiológicos y procesos funcionales. ¿M? Entonces, si no hay luz, la planta no puede crecer. ¿Listo? La planta obligatoriamente necesita luz, sea luz solar o luz artificial, porque ya hay plantas que funcionan en luz artificial. Por ejemplo, las plantas que yo saco en producción en biotecnología, las tengo con lámpara. Algunas producciones como jardines que se hacen dentro de edificaciones, ¿cierto? Las ponen con cierta luz a una longitud de onda especial que asemeja al sol. Entonces, desde que haya la luz, ella puede funcionar. Sin luz no funciona y empieza a generar un color amarillento, una clorosis, porque también otro producto de la fotosíntesis es un pigmento llamado clorofila, que es la que le da el color verde a la planta. El segundo proceso principal de la planta se llama respiración. La respiración de la planta es el proceso por el cual se consume oxígeno, es decir, la planta eh, toma el CO2, ¿cierto? El oxígeno, perdón, y expulsa CO2. Es un proceso contrario a la fotosíntesis. Para este proceso, las plantas dependen principalmente de la energía solar y en menor medida de la energía que proviene de la misma respiración. La planta respira por unos poros llamados estomas. Las hojas están conformadas por varios tipos de células y hay unas células que se llaman células estomáticas, ¿cierto? Que son unas células que abren y cierran el porito dependiendo de la hora, la temperatura en la que esté la planta en ese momento. Bueno. La transpiración es otro proceso que hacen las plantas donde el agua que ellas contienen se evapora a la superficie. Esa agua que se pierde a la superficie, la planta la debe reponer porque si no hay una deshidratación y la planta empieza un proceso en el que muere. Si la planta pierde por sus hojas más agua de la que puede absorber por el suelo, se empieza a ver en la planta un desecamiento. ¿M? Entonces, la transpiración se da por aumento en la temperatura y una disminución de la humedad relativa del aire, ¿cierto? Cuando tenemos suficiente humedad relativa, que es esa humedad en forma de vapor en el ambiente, en la atmósfera, en el aire, la planta no pierde tanta agua.
Pero si el ambiente está muy seco, no hay suficiente humedad en forma de vapor, la planta pierde mucha más agua. Y reponerla es más difícil, sobre todo si la planta no tiene acceso a riego o a agua lluvia. Bueno, y por último está el proceso de translocación, que es un proceso donde la planta internamente, por procesos bioquímicos y fisiológicos, mueve los nutrientes, el agua, a los lugares donde los almacena o donde los necesita. Explico. Hay una absorción de nutrientes desde la raíz y de agua, y hay una producción de fotoasimilados en las hojas durante el proceso de fotosíntesis. Tanto el agua y los nutrientes como los fotoasimilados son, digamos que la comida que necesita la planta para crecer, para generar hojas nuevas, brotes nuevos, para generar flores, para generar frutos y para hacer el llenado de esos frutos. Entonces, la translocación es el proceso por el cual la planta es capaz de mover esos fotoasimilados de la fotosíntesis hacia los lugares donde necesita energía. Es el proceso también por el cual es capaz de mover el agua y los nutrientes que absorbe por la raíz hacia esos lugares donde se necesita. ¿Cuáles son los lugares donde necesita la planta tener esos nutrientes y esos fotoasimilados? En brotes nuevos, en órganos nuevos como flores, órganos nuevos como frutos y en llenar esos frutos. También la planta almacena algunos de esos nutrientes. ¿Dónde los almacena? En órganos de almacenamiento como por ejemplo tubérculos, rizomas, en el mismo tallo, ¿sí? Hay algunos órganos que la planta considera como órganos de almacenamiento. Bueno, hay otro tema aquí que se llama la fenología de los cultivos. Fenología es una palabra que viene del término fenos, que significa mostrar. De esta manera se entiende como la ciencia que investiga los cambios que van mostrando los organismos a lo largo del tiempo. En las plantas son los momentos en los que se generan nuevas hojas, se producen flores, frutos o pierden su follaje. La fenología es utilizada como instrumento para el estudio de los factores climáticos en los cultivos, ya que por medio de las observaciones y prácticas se determinan los tiempos de mayor producción de acuerdo con la zona donde se establece el sistema productivo. Entonces, de aquí sale el tema de los ciclos fenológicos de los cultivos. Entonces, un ciclo fenológico es el que me muestra desde el momento en que yo siembro la planta, sea en semilla, sea en plántula, estaca o cualquier otro órgano de propagación, hasta el momento en que yo cosecho mi producto, ¿sí? Entonces pasa por ciertas etapas. En esas etapas, la planta va creciendo, va generándose un crecimiento. Y ese crecimiento, pues se tiene ya establecido que lleva un tiempo. Entonces, desde el día 0 hasta el día 30, hay un crecimiento y una producción de hojas, tallo, crecimiento general de la planta. Depende del cultivo, estoy dándoles un ejemplo. A partir del día 30 al día 60, hay una formación de órganos como las flores, ¿sí? Entonces hay una floración. Del día 60 al día 90 hay formación de frutos. Del día 90 al día 120 hay llenado de esos frutos. Y en cada una de esas etapas la apariencia de esa planta va cambiando. ¿Listo? Para cada planta yo puedo buscar el ciclo fenológico, ciclo fenológico del cultivo. Establecer esas etapas y establecerlas dentro de unos tiempos específicos a nosotros como productores o como asesores de cultivos nos permite tomar decisiones en cuanto al manejo del cultivo y tomar esas decisiones en el momento óptimo, en el momento que es, sabiendo que si ya, por ejemplo, la planta está en el día 30, entonces la fertilización de 0 a 30 debe ser con ciertos nutrientes específicos porque la planta los necesita más. Que de 30 a 60, entonces necesito un fertilizante que me induzca más floración. Que de 60 a 90, donde hay la formación de fruto, necesito más el nutriente del fósforo porque tal. Que de a partir del 90, donde voy en llenado, lo que estoy buscando es que se trasloque todo el producto, todo el nutriente hacia el fruto y genere un llenado. Entonces, eso me permite a mí tomar decisiones desde el punto de vista de manejo de cultivo. Aplicación de observaciones fisiológicas. Entonces, existen dos variables en la aplicación de esas observaciones fisiológicas, las variables independientes y las variables dependientes.
Las variables independientes, entonces está la comparación de eventos diferentes para la misma especie en la misma localidad en diferentes épocas. Entonces, lo que les decía hace un rato, observar esa fenología me permite encontrar diferencias. Recuerden que nosotros trabajamos con seres vivos, organismos vivos, que así yo le dé el mismo manejo a todas las plantas que están en ese lote, no todas se me van a comportar exactamente igual. Son seres vivos. En la competencia anterior les decía, es muy fácil hacer un ladrillo porque todos me tienen que quedar igualitos. Mientras que si yo pongo 10.000 plantas en un lugar a crecer, no todas las 10.000 me van a generar el mismo crecimiento, la misma producción, no todas las 10.000 van a tener el mismo, em, la misma resistencia a plagas y enfermedades, no se me van a comportar igual de pronto en una sequía o en un periodo muy lluvioso, ¿sí? Porque estamos hablando de seres vivos. Otra variable independiente es la comparación del mismo evento particular en la misma especie, pero en lugares diferentes, ¿sí? Entonces, no es lo mismo montar un cultivo de papa en Nariño que montarlo en Zipaquirá, Cundinamarca, que tener el mismo cultivo en Santander, ¿sí? Estamos hablando de lugares diferentes, con tipos de suelos diferentes, con condiciones climáticas diferentes. También me permite hacer una comparación de eventos de especies diferentes ocurriendo al mismo tiempo y en la misma localidad. Entonces, tengo papa y tengo maíz. Son especies diferentes, pero que están creciendo en el mismo tiempo, en la misma finca o en el mismo lote, ¿sí? Y puedo ver cómo tienen un comportamiento diferente porque son especies diferentes. Aquí son lugares diferentes. Aquí cada individuo es diferente, ¿sí? Comparación de eventos de especies diferentes que ocurren en tiempos diferentes en la misma localidad. No es lo mismo sembrar en enero que sembrar en junio, que sembrar en octubre, ¿sí? ¿Por qué? Porque las condiciones de tiempo, las condiciones climáticas cambian también. Y las variables dependientes, el uso de eventos biológicos como indicadores de la presencia o ausencia de ciertos factores ambientales, ¿sí? Entonces, la presencia de ciertos insectos, la presencia de ciertas malezas, me pueden indicar factores ambientales, me pueden indicar calidad de suelo, calidad de ambiente, me pueden indicar calidad de agua, me pueden indicar movimiento y disponibilidad de nutrientes en suelo, ¿sí? Y por último, varias combinaciones de datos ambientales y fenológicos para llegar a ciertas conclusiones y hacer predicciones respecto a cómo me van a responder esos cultivos que he colocado ahí. Entonces, por eso les digo que este tema de las observaciones que hago yo de la fenología del cultivo, es decir, de cómo se ve el cultivo mes a mes, etapa a etapa, en cada lugar, pues eso, hacer ese análisis me permite tomar buenas o malas decisiones, si no hago el análisis bien hecho. Hacer un buen análisis me permite tomar buenas decisiones propendiendo por el éxito de mi producción agrícola o de mi cultivo. Bueno. Vamos ahora con un tema muy específico de cosecha y post cosecha. Existe un dato que se llama el grado de madurez. Ya aquí estoy hablando específicamente de frutos o de tejidos vegetales que yo comercializo de mi planta. ¿Por qué habla la profe de tejidos vegetales? Porque yo no solamente cosecho frutos, también cosecho hojas, también cosecho tallos en el caso de caña, ¿sí? En el caso de caña lo que yo uso es el tallo. En el caso de hortalizas de hoja como espinacas, lechugas, todo eso, pues lo que cosecho es hojas. En el caso de brócoli lo que cosecho son inflorescencias, igual que en el coliflor. ¿M? Y en algunos otros cultivos, pues cosecho los frutos. En papa cosecho tubérculos, en yuca cosecho una raíz modificada, igual que en zanahoria, donde cosecho la raíz de la planta, ¿sí? Entonces, para cada uno de esos productos, yo debo identificar como productor cuál es el grado de madurez de mi producto.
¿Cómo se identifica el grado de madurez de ese producto? Entonces, la elección del momento justo de madurez para la cosecha de frutas y hortalizas es una consideración importante de pre-cosecha. Antes de cosechar, la gente que va a hacer la cosecha debe tener claro ese punto de cosecha, ¿sí? Porque de acuerdo al punto donde yo coseche ese producto, así va a ser la vida post cosecha de ese producto que me va a permitir tener un margen de tiempo para poderlo alistar, seleccionar, empacar y comercializar en buen estado, ¿sí? Como me lo pide el mercado. Entonces vamos a leer lo que dice exactamente. La elección del momento justo de madurez para la cosecha de frutas y hortalizas es una consideración importante de pre-cosecha que tendrá gran influencia en la vida de la post-cosecha del producto y en su comercialización. En esta etapa es clave distinguir claramente entre madurez fisiológica y madurez comercial. Esos dos términos son súper importantes hablando de post-cosecha, mis hijos. Las generalidades que definen y diferencian la madurez fisiológica y la madurez comercial son: la madurez fisiológica se refiere a la etapa de desarrollo de los frutos, hortalizas o vegetales en que se ha producido el máximo crecimiento y maduración estando el producto pegado a la planta, ¿sí? Generalmente la madurez fisiológica está asociada con la completa madurez del fruto, ¿sí? O sea, cuando el fruto está totalmente maduro y listo, yo digo que ya está en madurez fisiológica. Pero pilas, porque no todos los productos se cosechan cuando llegan a madurez fisiológica. Hay muchos que yo los cosecho antes para que me den ese margen de hacerle su proceso post cosecha, almacenamiento, clasificación, empaque y todo lo demás, y comercialización, ¿sí? La etapa de madurez fisiológica, es decir, cuando el fruto alcanza su máxima madurez, sigue, es seguida por el envejecimiento, es decir, cuando ya el producto empieza a dañarse. Entonces, ¿será bueno cosechar un producto en su madurez fisiológica? A algunos sí, a algunos no. ¿Cuáles sí? Tubérculos, papas de todos los tipos, yuca, arracacha. Todos esos tubérculos llegan a madurez fisiológica y ahí los cosecho. El arroz, los cereales, ¿sí? Incluso depende de para qué fin vaya mi cereal, ¿sí? El arroz debe tener un grado de madurez y un grado de humedad para ser cosechado. El maíz depende si lo quiero como choclo, si lo quiero como mazorca o si lo quiero para maíz para moler, para trillar, para sacar harinas. Entonces depende de para qué lo quiero, lo dejo llegar hasta cierto proceso o a su madurez total. Pero lo que sigue después de la madurez fisiológica es ya un proceso donde el producto empieza a morir, a envejecer hasta que se dañe. ¿Listo? No siempre es posible distinguir claramente las tres fases de desarrollo del órgano de una planta, que son crecimiento, madurez y envejecimiento, porque las transiciones entre las etapas son a menudo muy lentas y no son fáciles de diferenciar. Entonces, yo sé que el producto está en crecimiento hasta cierto punto, después sé que el producto llega a madurez y después de esa madurez viene ese proceso de envejecimiento. ¿Qué tengo que hacer? Tener yo esa experiencia sobre ese producto específicamente para saber cuál es su punto, hasta dónde llega el crecimiento y a partir de dónde empieza el proceso de madurez. Es más fácil reconocer entre madurez y envejecimiento, ¿sí? Desde el punto de vista de mirarlo, solamente mirándolo, porque sí hay em, análisis de laboratorio que me permiten determinar estas tres etapas, dónde terminan y dónde empiezan. Pero un agricultor no va a tener acceso en su finca fácilmente a esas pruebas de laboratorio para saber cuándo termina y cuándo empieza la otra etapa. La madurez comercial, en cambio, hace referencia a las condiciones de un órgano de la planta requerido por el mercado. Entonces, la madurez comercial me la da a mí el mercado. La madurez comercial es el punto donde yo digo, está listo para sacar a mercado. ¿Cuándo está listo la planta para sacar a mercado? Dependiendo de qué tan lejos está el mercado de esa planta también en algunos productos, ¿sí? Hay productos que se cosechan un poquito más inmaduros porque van más lejos.
Hay productos que van muy cerca, entonces se cosechan un poquito más maduros, porque ese mercado, mientras ese proceso de post cosecha y transporte y todo lo demás, él sigue generando su proceso de maduración. Cuando llegue a donde tiene que llegar, ya tiene que estar en el punto en el que le gusta al cliente. ¿Listo? Comúnmente la madurez comercial guarda una escasa relación con la madurez fisiológica y puede ocurrir en cualquier fase del desarrollo o envejecimiento incluso, ¿sí? Hay productos que se cosechan cuando todavía están muy lejos de su madurez fisiológica y siguen su proceso de madurez durante la parte de post cosecha, almacenamiento, hasta que llegan al cliente final en el punto en el que el cliente los necesita. Banano, por ejemplo, es un producto que su madurez comercial es cuando ya ha alcanzado el tamaño que se requiere y el diámetro que se requiere y la forma de banano que no tiene arista. Es decir, es completamente listo, pero el color no ha cambiado. Listo, se cosecha en verde, pero otros factores como el tamaño y la forma me permiten a mí visibilizar que ya está listo para cosecha y está en su madurez comercial. No ha llegado a madurez fisiológica. ¿Cuándo llega a madurez fisiológica? Cuando el banano ya ha concentrado suficientes azúcares, ya ha cambiado su color completamente amarillo, ¿sí? Ahí está en madurez fisiológica. Y después de que empieza a pintarse la cáscara, ¿sí? Con manchitas cafés, ya ahí determino yo que está un proceso de envejecimiento, ¿sí? Los azúcares aumentan. Es un ejemplo, el banano. Los términos inmadurez, madurez óptima y sobremadurez se relacionan con las necesidades del mercado. Entonces, yo digo que este producto está inmaduro para el mercado. Al consumidor, ¿cómo le gusta ver una fresa? Rojita. Pero usted sabe como consumidor que si compra una fresa totalmente rojita, es una fresa que le va a durar muy poquitos días y que debe tener el consumo muy pronto. Madurez óptima, depende del mercado. Si mi mercado es, yo le vendo a alguna cadena de supermercados grande, ellos me compran el banano, regresando al ejemplo de banano, en verde y van madurándolo con procesos artificiales a medida que en las tiendas se va vendiendo ese banano y se va requiriendo más. Eso se llaman atmósferas modificadas. Yo puedo acelerar ese proceso de maduración de mi producto inmaduro en post cosecha. Eso es algo ya más adelantado. Sin embargo, debe haber comprensión de cada uno de ellos en términos fisiológicos, particularmente en lo que concierne a la vida de almacenamiento y calidad cuando maduran, lo que les estaba explicando. La madurez fisiológica se refiere a la etapa del desarrollo de los frutos, hortalizas o vegetales en que ha producido el máximo crecimiento y maduración. Esa es la fisiológica. Generalmente la madurez fisiológica está asociada con la completa madurez del fruto, cuando ya el fruto se maduró por completo. La etapa de madurez fisiológica es seguida por el envejecimiento. Entonces, me devolví un poquito para que ustedes vieran que la madurez comercial es el punto donde yo necesito cosecharlo de acuerdo a lo que el mercado me pide, pero la madurez fisiológica sigue sucediendo en el fruto a pesar de estar cosechado. Eso en frutos llamados climatéricos, que siguen su proceso de maduración a pesar de haber sido separados de la planta. Hay productos que debo cosecharlos en su punto de maduración máxima porque después de cosechados ya no maduran más. Se llaman productos no climatéricos, ¿vale? Bueno. Para determinar la madurez óptima de la recolección o cosecha de los frutos, hortalizas o vegetales, se usa una combinación de criterios subjetivos y objetivos. El método subjetivo se usan los sentidos para evaluar la madurez del producto. Entonces voy a mirar, a tocar, incluso a oler, ¿cierto? Mientras que el método objetivo está relacionado con el uso de instrumentos y otras características más técnicas. ¿Listo? Entonces, los objetivos, como les digo, son la vista, que me permite verificar el color, el tamaño y la forma del fruto. El tacto, que me permite verificar la textura, si es áspero, si es suave, si está blando o duro, eso me permite ver la consistencia. El oído,
sonido del producto al tocarlo. Por ejemplo, la sandía, mucha gente la golpea, le hace toquecitos con el dedo para saber cómo suena. Y el sonido permite verificar si ya está en un punto de cosecha. Eso junto a otros factores fisiológicos y de desarrollo de la planta. El olfato, el olor, el aroma también me permite identificar el grado de madurez del producto. Y ya hablando de consumidor, pues el gusto, ¿sí? El sabor del producto. Si es un producto que concentra azúcares naturalmente como las fresas, los bananos, las manzanas, pues deben tener un sabor característico, dulce, ácido o amargo, dependiendo del tipo de producto, ¿vale? Bueno. Los criterios objetivos o instrumentos mediante los cuales usted evalúa un grado de madurez en campo pueden ser, en campo, las características físicas del producto, entonces la forma, el tamaño, el volumen, el peso, el grosor de la piel, la textura de la piel, tienen que coincidir con las características propias de esa especie y de la variedad específica que usted sembró. Doy ejemplo, en tomates hay muchos tipos de tomates. Entonces, hay unos que no crecen más de 80 gramos, mientras que hay unos que alcanzan 200, 220 gramos. Entonces, tengo que verificar estas características físicas con respecto no solo a la especie que es tomate, sino a la variedad de tomate que sembré. Y así aplica para fresas, así aplica para berenjenas, así aplica para otro tipo de hortalizas de las cuales existen diferentes variedades en el mercado. El ambiente, unidades de calor acumuladas durante el periodo de crecimiento. El tiempo que pasa desde que sembré hasta la floración, y a partir de la floración yo empiezo a contar días, semanas o meses para la formación y llenado de ese fruto. Las características químicas son muy importantes en el procesamiento de frutas y verduras. Entonces, por ejemplo, aquí medimos mucho los grados Brix, ¿sí? Que es la concentración de azúcares de las frutas. Aquí se pueden medir la acidez, el pH, ¿sí? Entonces, para eso podemos tomar una fruta y hacer esas pruebas con unos equipos básicos de laboratorio. ¿Mm? Características fisiológicas como el ritmo o patrón de respiración de esa planta. Para eso necesitamos un equipo especial. Bueno, mis chicos, siendo las 9:53 de la mañana, voy a dar cierre por aquí a nuestra primera sesión. Esta sesión quedó de prácticamente 2 horas de explicación, de bienvenida e inicio a nuestra nueva competencia y explicación de la guía, de las actividades que ustedes deben realizar y subir a plataforma durante este trimestre, y de parte de la temática que ustedes tienen en plataforma sobre la competencia. ¿Listo? Desafortunadamente no hay conectado ninguno, por lo tanto no voy a dar el espacio de preguntas, pero ustedes saben que siempre estoy atenta a sus dudas o comentarios, que me pueden escribir por mensaje directo por medio de la plataforma de Sajuna, que vamos a estar conectados este trimestre por el chat, que los voy a abrir y les voy a poner el anuncio de qué días va a estar abierto el chat. Va a ser una hora de espacio de atención sincrónica, donde vamos a poder tener un espacio para las dudas, para poderles solucionar sus dudas o inquietudes respecto a la formación. Recuerden que esta y todas las grabaciones van a quedar en la carpeta sesiones en línea, dentro de una carpeta que se va a llamar acondicionar el producto agrícola, y que la pueden ver ahí mismo dentro de la sesión en línea por medio de la plataforma Sajuna. Voy a dejar de compartir. Les deseo un excelente día. Y por medio de anuncios les estaré programando la siguiente sesión en línea. Que tengan un excelente día. Espero que haya sido de su agrado la sesión del día de hoy.